Pero dejadme traer a la última invitada de hoy porque también su visión como periodista, también como extremeña, que estoy seguro de que eso también es algo importante que llevar a bandera día a día. María Ángeles Fernández, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muy bien, encantada de compartir esta mesa o este debate, este diálogo, este encuentro aquí con dos amigas y con un amigo, ¿no? Y bueno, contigo, Guillermo, que te conozco menos, pero es que, bueno, Mar, Silvia y Nicolás son personas muy cercanas para mí y con las que aprendo todo el rato, así que muy orgullosa y encantada de estar aquí esta tarde. Te iba a decir eso, ¿no? En tu labor, en tu trabajo, imagino que debe ser una suerte toparse con personas así, ¿no? Que son capaces no solo de permanecer en la lucha, sino también de contarlo y de compartirlo de la manera en la que lo hacen nuestros protagonistas de hoy, ¿no? Porque a veces imagino que el retrato de la lucha va muy acompañado de encontrarse con el desaliento o de encontrarse con muchísimas dificultades. Hay dificultad también en la información sobre la lucha, sobre las desigualdades. Sí, la verdad que muchas veces mi labor un poco de editora, de edición y de coordinación es un poco invita al desasosiego porque muchas veces cuando se habla de feminismo o de la situación de mujeres en diferentes territorios llegan historias con un matiz muy trágico y intentamos un poco darle la vuelta y buscar historias de resistencias, de aprendizajes y que nos aporten energía, ¿no? Para seguir combatiendo y luchando, como decía Silvia. Entonces, justamente Mar y Silvia, que son las que colaboran en Pícara Magazine, siempre traen unas historias, o sea, siempre dan la vuelta a los temas, traen historias de aprendizaje, de unas reflexiones que no son tan fáciles de encontrar y que incluso cuando tú las lees te sitúan, te recolocan y aprendes. O sea, básicamente yo soy un aprendiz en este caso hablo de Silvia y Mar, no tanto de Nico, porque son con las que edito más, pero soy una mera aprendiz de ellas dos, en este caso. Y a Mar la conozco hace más tiempo y me acuerdo que los primeros textos que yo trabajé de Mar, fueron un puñetazo para mí y me recolocaron mucho y bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, pero han sido un referente. Y luego con Silvia he aprendido mucho del pueblo gitano, he aprendido mucho a combatir el antigitanismo, a tenerlo más claro de manera transversal y bueno, pues un lujazo. Yo creo que ese va a ser una de las grandes cuestiones y si queréis empezamos por ahí. En vuestros libros, Mar, en tu caso, con Cómo vaya yo y lo encuentre, Nico y Silvia con Resistencias Gitanas, yo creo que en los dos casos vuestros libros tienen un elemento contextual común que es el de situarse en una posición de combate contra el estereotipo, ¿no? De combate contra la identidad proyectada sobre las grandes cuestiones de las que habláis. Pueblo andaluz, el pueblo gitano. Contadme cómo se vive desde dentro la situación de tener que estar como en permanente discusión, ¿no? En permanente reivindicación contra lo que no deja de ser una imagen generada, ¿no? Que un estereotipo no deja de ser eso, apartar la verdad y imponer un discurso. ¿Cómo se vive en esa constante discusión, en ese constante entredicho cuando se pertenece a identidades como las vuestras que están en constante cuestión y con un constante estereotipo? Pues como tengo que dar paso yo primero, Mar, empezamos por ti, luego Silvia y Nico. Bueno, sí, yo primero estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, ¿no? Que me parece también un honor. Quería agradecer también a María Ángeles y a Pícara, ¿no? Porque la verdad es que cuando yo empecé a plantear el tema de feminismo andaluz, que además fue como en esos términos un poco autocuestionándome a mí misma, fue algo en paralelo al proyecto Cómo vaya yo lo encuentre, pero fue un paso muy grande el querer poner este tema sobre la mesa desde el punto de vista periodístico. Yo recuerdo que el artículo primero periodístico fue en Pícara con el apoyo de Pícara, ¿no? Que fue plantear, mira, quiero escribir sobre esto, pero yo tenía pánico. O sea, a mí me daba mucho miedo escribir sobre Andalucía. Y la verdad es que encontré, sobre todo María Ángeles, que fue la editora de ese texto, un apoyo y yo no me encontré en ningún momento sola. Entonces, esto quiero destacarlo, ¿no? Porque es importante que el sitio donde tú escribes también lo sientas un poco como tu propia casa, ¿no? Y ese fue como el primer empuje periodístico y fue un texto además muy revisado, no sé si lo recuerda María Ángeles, queríamos dejarlo como tomo amarrado. Y luego en el libro, por ejemplo, hay una ampliación porque yo hago también un ejercicio de autocrítica y sé que había muchas ausencias en esas voces, ¿no?
Porque yo, por ejemplo, ahora estoy hablando vamos a hablar de feminismo andaluz, pero Andalucía es un territorio, ¿no? A mí me afecta de manera directa o indirecta, y a otras identidades la cuestión andaluza la afectará de alguna manera. Pero no es una identidad, es una identidad territorial, es una identidad colectiva, y por tanto no es excluyente de muchas identidades que están dentro de Andalucía. Y creo que ese factor es muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de Andalucía no estoy hablando de únicamente una identidad individual, sino de algo que tiene que ver con el lugar al que se pertenece, ¿no? Entonces ahí caben muchas personas. Yo en mi caso, evidentemente yo lo empecé a poner en palabras a un nivel de sentir no individual, porque yo no concibo la identidad como algo individual. Creo que el individualismo es una identidad que nos viene dada por el sistema capitalista, patriarcal, pero yo creo que las personas somos irremediablemente colectivas, estamos conectadas con nuestra genética, incluso tenemos memoria celular, tenemos memoria con la conexión con la tierra, hay huellas que están ahí, pero en mi caso yo lo vivencié, la cuestión de Andalucía, en mi identidad la vivencié sobre todo con un autoodio, más que lo que yo pudiera percibir desde fuera. Yo siempre percibía un estereotipo sobre Andalucía en los medios de comunicación, por ejemplo, que no reflejaban la riqueza, ¿no?, de esas personas que siempre han contado desde otro lugar, y siempre contadas desde el punto de vista del fracaso. Es decir, si históricamente los sitios o los lugares que salían en el Estado español como sinónimo de éxito no eran Andalucía. Andalucía siempre aparecía como sinónimo a fracaso. Entonces siempre digo que es muy difícil vivenciar esto desde la identidad, puesto que es muy difícil generar una identidad desde el fracaso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vas creciendo, cuando vas elaborando, como en mi caso, un posicionamiento crítico, un posicionamiento que quiere contribuir a generar una sociedad donde los cuidados estén en el centro y donde la colectividad está en el centro, ese posicionamiento me lleva más a mi tierra que a otros lugares. Entonces ahí es cuando empiezo a mirar las cosas de otra manera y me di cuenta como, ¿qué está pasando aquí, no? Estoy despreciando lo que históricamente me lleva más o me acerca más a ese posicionamiento, que son una serie de prácticas, ¿no? Porque estamos hablando de prácticas, no de esta cosa que tenemos ahora de endiosar lo que reivindicamos. No es perfecto. Simplemente considero que en Andalucía yo encuentro muchas más prácticas en ese sentido, precisamente porque históricamente se considera fracaso, y lo que es fracaso para el sistema de éxito no lo es para quienes queremos generar esa identidad colectiva, que estar cuestionándolo. Entonces yo siempre lo he vivenciado como wow, como estoy viendo esto, y al final todo me ha llevado a la cercanía, y es algo que sigo vivenciando. Pero en mi caso siempre fue una cuestión de una autoestima muy baja y de sentirme muy chica. Siempre me he sentido como muy chica delante de otra gente. Y entre las cuestiones, evidentemente, por venir de una historia de mucha pobreza, porque mi madre fue una mujer que sufrió mucha pobreza, por la identidad, como soy socializada como mujer, pero también como andaluza. Entonces esas tres cosas en mí sí generaron una identidad de sentirme chica. Silvia, Nico, contadnos. Bueno, yo también quiero agradeceros, ¿no?, que estéis aquí. Para mí estoy entre amigas, y aunque a Guillermo también. Es muy bonita la historia de cómo empecé en Pícara y de cómo hicimos el libro, ¿no? Porque yo no sé si tú te acuerdas, Guillermo, pero en Twitter alguien dijo, ¡hala! Otra que está aquí viviendo del cuento y Sí. Y entonces alguien de libros.com dijo, Silvia, cuando quieras hacemos tu libro. Y de hecho, yo me acuerdo mucho de la primera vez que yo te conocí, que viniste a la que era la oficina antigua de libros.com, que te viniste en un tren, yo creo, y recuerdo que la compañera Irene, que era yo creo quien hablaba contigo en ese momento, nos dijo, mira, hay que traer a Silvia porque tenéis que conocer a esta mujer. Estaba como embobada diciendo, este libro lo hacemos sí o sí, nos la traemos de los pelos. Si hace falta, estaba ahí. O sea que sí, ha llovido desde entonces, pero vamos, me acuerdo perfectamente. Y en Pícara igual, o sea, para mí el libro es gracias a Pícara,
porque realmente, gracias a libros.com también, ¿no? Pero realmente todo nuestro proyecto de pretendemos gitanizar el mundo, de todo lo que ha sido gracias a Pícara, se ha dado a conocer a través de Pícara y eso es innegable, o sea, totalmente, María Ángeles, te lo digo de verdad, lo sentimos así. No. El mérito es vuestro, lo que pasa es que Pícara es una plataforma que llega a mucha gente y bueno, pues tenemos esa suerte, pero el mérito, o sea, simplemente pues es una plataforma que igual que la plataforma libros.com tiene su público y llega a mucha gente, pues Pícara al final pues está ahí y pues que nos sirva a todas las que podamos, ¿no? El Nico estaba todo el día diciendo, pero manda algo. Y yo, tío, hombre, si ahí escribe gente buena que escribe, si yo estoy aquí todo el día fregando y con la niña. Y la verdad es que eso, estoy todo el día fregando con la niña y yo no valgo para esto y yo no tal, es sentirse muy chica, ¿no? Como decía Mar, ¿no? Pero por otro lado también se vive con orgullo, ¿no? La gitanidad y nuestros hijos y nuestras hijas lo viven con mucho orgullo. Carmen Manuela va al cole y le cuenta a todo el mundo que ella es gitana y no sabe qué es ser gitana, ¿no? Pero lo dice con mucho orgullo porque ser gitana es algo guay, es algo diferente, es algo que se vive en la familia, son costumbres, son algo especial, ¿no? Algo que es guay, que es de nuestra familia y que en la familia compartimos y con otras gitanas, ¿no? Y ella lo vive un poco así. Y creo que Resistencias Gitanas era muy necesario porque Nico tenía una gitanopedia entre su cabeza y el ordenador. Y era muy complicado, o sea, como posteaba en Facebook y tal, y era como, bueno, hay que sacar eso de ahí, ¿no? Hay que hacer un blog y de ahí el libro, ¿no? Y no sé tú qué dices. No, yo digo que es muy complicado escribir contra, ¿no? Ojalá no hubiese nada absolutamente escrito sobre gitanos y pudiéramos realmente escribir con libertad. De esta manera nos vemos constreñidos a tener que romper todo lo que la ignorancia, la mala fe, los intereses espurios de otras gentes han escrito. Las mentiras, todos los mitos, todo eso. Y eso es muy difícil porque eso te sitúa, bueno, pues vas pasando por diversas etapas. Efectivamente, como decían Mar y Silvia, tienes ese momento de complejo. Yo lo tuve hace mucho, pero me vais a perdonar, soy mayor que vosotros. Y esto es lo que tiene la edad. Pero desde muy jovencito yo asumí que ser gitano era una suerte enorme. Es más fácil que te toque la lotería que nacer gitano y ser consciente de lo que eso significa. Y entonces, una vez que llegas a esa posición de la conciencia, del orgullo de pertenencia, del saber de dónde vienes, de que vienes, no vienes de la hez de la tierra, ni vienes del lumpenproletariat, ni de los marginados, ni de los ladrones, ni de nada de esto, sino que vienes de un pueblo que ha resistido contra el poder omnímodo de los estados más poderosos que han gobernado la tierra, y que todos ellos han decretado el genocidio contra tu gente y que ha sobrevivido a todo eso y que somos descendientes no de las víctimas, sino de quienes lucharon contra eso y aguantaron y sobrevivieron. Una vez que llegas a eso, pues claro, te sitúas en una muy difícil posición, porque a muchos de los que y de las que escriben o han escrito o hablan o teorizan o postulan o diseñan, etcétera, políticas y estudios y todo en relación con la población gitana, les conoces y las conoces y no quieres hacerle daño a nadie. Es muy duro tener que decir a alguien a quien conoces que eso que está haciendo lo está haciendo mal,
Y entonces, pues tienes que ir buscando, por eso digo que no escribes con libertad, escribes constreñido, por un lado, porque no quieres hacer daño, porque al final somos personas y nos hemos tratado y los conoces y las conoces, y mucha de la gente no tiene mala intención, aunque el resultado de sus acciones sean perversas o dañinas o malas, pero no tiene mala intención. A veces es consecuencia, evidentemente, de intereses, que tiene la gente. Pues claro, ¿por qué hay una señora paya que no tiene ni idea de cultura gitana, que nunca ha trabajado profesionalmente en cultura gitana, ni ha investigado ni nada? ¿Por qué esa señora está dirigiendo una cátedra de cultura gitana en la Universidad de Alicante? Sentando cátedra, ¿no? Claro, y efectivamente ella no cobra por ser la directora de la cátedra, pero evidentemente tiene un beneficio, que es que figura como directora de una cátedra, que es que participa en reuniones internacionales, que es que reparte un dinero para hacer proyectos de investigación, etcétera. Entonces, ya digo, es muy difícil escribir contra, ¿vale? A nosotros, por lo menos a mí, me encantaría poder explicar las cosas de una manera mucho más sencilla, sin tener que estar pensando que no quiero hacerle daño a nadie, que yo lo que quiero es que la gente sea feliz y que para los gitanos y las gitanas sea mucho más fácil acceder al conocimiento de nuestras cosas, que a mí me ha costado muchísimo trabajo, porque, bueno, he vivido otro momento. Hoy en día, gracias a la tecnología, es mucho más fácil, pero, por ejemplo, para aprender romano, pues yo me tuve que estar yendo al extranjero cada 2 por 3 y pagándolo de mi bolsillo y dejando de lado otras actividades. O yo qué sé, pues recuerdo perfectamente el día que fui a Auschwitz, al campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Ahí había, no sé por qué hace un montón de tiempo que no voy, hay una librería especializada en temas judíos y gitanos. Me gasté todo el dinero que llevaba en libros sobre gitanos que compré ahí, en lenguas que no entendía, pero aquella cosa de decir, ya lo entenderé, me lo compro, aprenderé alemán, lo que sea, ruso, pero yo me llevo esto. Al día siguiente yo tenía que regresarme a Varsovia, que es donde vivía, y menos mal que en Oswiecim, el pueblo que está al lado de Auschwitz, siguen viviendo dos familias de gitanos, hijos de sobrevivientes que habían estado en el campo, uno de ellos sacerdote católico, y el otro es... ¿Te dieron de comer? Bueno, me acogieron en su casa, me dieron de comer, de cenar, y me dieron gloria bendita, pero además al día siguiente me pagaron el tren de vuelta, me acompañaron a casa, me dieron de comer para el bocadillo. Estas cosas que tiene la pasión por los libros. No es la primera vez que lo hacen. Cuando nos vamos a los museos a ver cosas de gitana en Sevilla, no sé qué, a lo mejor vale el libro 50 euros de... ¿Te acuerdas el de...? No me acuerdo cuál era, ¿no? De un gitano, no sé qué, y nos lo compramos. Y hace poquito, antes del confinamiento, una de las protagonistas que sale en el libro de Resistencias Gitanas, que era la exposición de Chaya Stoica, nos compramos el catálogo y 2 libros más que valían como 70 euros, una barbaridad. Y no teníamos dinero y o sea, no teníamos en plan de, bueno, vale, pues ya está. Ya veremos a ver cómo acabamos el mes. Una de las labores
importantísimas dentro de todo esto, que es la labor divulgativa. Estoy escuchando mucha pata por ahí. Es que tengo un gato y está dándole a la caja. El gato tiene derecho, el gato es el dueño de la casa, lo sabemos, no pasa nada. María Ángeles, sigo contigo en parte para agradecerte, evidentemente, también la labor que hace Pícara con nosotros, porque siempre estáis ahí para echarnos un cable cuando lo necesitamos, para compartir este tipo de historias. Y creo que es una señal de que lo que se está hablando aquí tiene mucho que ver con lo compartido, ¿no? Ya sea por las identidades compartidas o por la colectividad de la lucha, ¿no? Pero te quería preguntar por tu labor como periodista y los retos que supone, ¿no? Como periodista uno tiene en la mano un altavoz, a veces más grande, a veces más pequeño, a veces con más privilegios, a veces con menos, y eso es selectivo, ¿no? El tiempo es limitado, las historias que se cuentan son limitadas. ¿Cómo es para ti esa labor de descubrir estas historias, de sacarlas a luz, de dar voz a las protagonistas y la conciencia de que inevitablemente no se llega a todo, ¿no? Sí, bueno, empiezo por lo último, lo de que no se llega a todo, pues está claro. Partimos con las limitaciones de física, ¿no? y materiales. Y como decía Mar antes en la conversación que hemos tenido antes de saltar a la luz, ¿no? Pues también el poner los cuidados y el asumir que no tenemos que estar siempre, pues eso, 8 de marzo, 28 de febrero, ahora vamos a morir unos días y luego durante el resto del año vamos ahí a ver cómo sobrevivimos. No, o sea, todos los días son 8 de marzo, todos los días son 28 de febrero, para nosotros es fundamental. Y yo creo que también eso es un aprendizaje que hemos tenido y es una apuesta de, pues eso, de pasar de las agendas, de crear nuestra agenda mediática o no, o sea, no tiene que ser una agenda mediática, hablar de lo que nos dé la gana. De hecho, muchas veces cuando alguien nos propone un tema pegado a la actualidad de cierto modo, yo siempre digo, no, es que nos da igual la actualidad, tú mándamelo cuando lo acabes y ya lo publicaremos porque vamos, o sea, no, es que nos da un poco igual la actualidad. Sí que es verdad que si vives en la cultura de Internet, de las visitas y tal, pues es verdad que en X fecha o X temas, X días se mueven más porque ha sido trending topic algo, pero si nos movemos por eso, pues al final perdemos la esencia de las voces que nos interesan. Haciendo esa pregunta que me hacías, a mí me parece muy interesante a raíz de lo que decía Nico de la mujer que ocupa la cátedra en la Universidad de Valencia, los espacios que han arrebatado a diferentes cuerpos, a diferentes trayectorias, a diferentes vidas, a diferentes territorios. Y bueno, pues aprovechar eso, lo que decía antes, pues el hueco que se ha hecho más o menos Pícara, más grande, más pequeño, depende con quién lo quieras comparar, aprovecharlo para esos espacios que se han sido arrebatados a mucha gente, pues ocuparlos, ¿no? Aquí. Y a mí, bueno, yo creo que es con eso lo que me quedo. Pues tenemos este espacio, vamos a compartirlo y vamos a aprovecharlo todas las que podamos. O sea, es que es así. Que sean contranarrativas o no, que también decía, ha salido la cuestión de la idea de la contranarrativa. Pues no sé si son contranarrativas o no, son narrativas que han sido silenciadas, expulsadas, excluidas, invisibilizadas, pero que son básicas para entender el sistema, para comprenderlo y para resistir en él, ¿no? Porque yo creo que es este sistema que nos oprime a todas. Hay colectividades, hay personas que están resistiendo. Yo una de las cosas que más, por ejemplo, que más he aprendido en los últimos años del pueblo gitano es que un pueblo resistente al capitalismo, ¿no? Y como al final el estar en cierta manera en unos márgenes ha hecho que resista y que exista, ¿no? Y yo creo que, aunque más allá de los intentos de exterminio, ¿no? que han contado lo de Agüid y la Gran Redada, ¿no? Que yo aprendí de Silvia la Gran Redada cuando el segundo texto que mandaba Pícara era la Gran Redada y yo flipé porque no tenía ni idea. O sea, es que me acuerdo que me quedé, no tenía ni idea. Y esto fue hace, ¿qué? 4 años, o sea, no tanto. Entonces, bueno, pues sí, hace 4 años al día, ¿no, Silvia? Entonces, sí, pues usar Pícara para contar estas historias que nos arrebatan y que ¿por qué no quieren arrebatarlo? Porque quieren homogenizarnos, controlarlos y para que simplemente consumamos, ¿no? Consumamos determinados productos, determinadas ideas y determinado tiempo, ¿no? Pero si te sales de ese tiempo, de esa forma de consumo y de ese pensamiento único, o te exterminan o vas al margen, ¿no? Bueno, pues los márgenes también estamos aquí o están aquí en este caso, ¿no? Mar, Nico y Silvia y en Pícara, pues en la medida que podamos vamos a apostar o seguimos apostando, vamos, que
O sea, que pícaras somos todas, ¿no? Que yo no decido nada, simplemente estoy aquí y lo voy a publicar y ya está, pero bueno. A mí me parece interesante algo que has traído a colación, ¿no? Que es esta idea de recuperar espacios, ¿no? La idea de resistencia trae aparejada sí o sí la idea de recuperar lugares, y cuando tú tienes que recuperar algo, te lo han quitado de antemano, ¿no? Y basándome en mi propia experiencia y en mi propia ignorancia previa, ¿no? Y de cómo leeros es una sorpresa continua por las emociones y por los datos, porque creo que el contexto que dais tiene de ambos, y es importante tirar de ambos hilos para ser muy consciente de lo que ocurre. Contadme en la medida de lo posible quién ha ocupado esos espacios, por qué las voces que vosotros representáis en tanto que habláis de vuestras identidades, quién os ha arrebatado esos espacios, cómo opera esa maquinaria que permite arrebatar espacios para que no podáis hablar con voz propia, o al menos no tengáis los huecos que sí que tienen otros para hablar de vosotras. Vaya, empiezo por ti, Mar, otra vez, para seguir el mismo orden. Sí, no me queda claro si estás hablando de espacio físico o espacio para generar discurso. Espacio de discurso, sobre todo. Lo digo porque en ambos libros habláis mucho de cómo otros han contado vuestra historia, y eso ha traído tras de sí el estigma, ¿no? Y los estereotipos que hablábamos antes. ¿Cómo opera esa maquinaria? Lo digo sobre todo para que quien nos esté viendo y no se sienta en esas posiciones pueda entender también cómo opera, ¿no? Y cómo uno se puede sentir oprimido simplemente por ser quien es. Sí, bueno, en el caso del libro, ¿no? Del Como vea yo lo encuentre, yo lo primero el libro empieza con una crítica precisamente a cómo históricamente nosotras hemos idealizado todo lo que venía de los libros, ¿no? Que me parecía muy importante, ¿no? Que hablaba Nico, yo iba a un sitio, claro, porque hay sed, ¿no? Si no te han contado tu historia como tú realmente crees que te la deberían haber contado, cualquier cosa que veas, tienes sed, ¿no? De saberlo, y entonces te haces con todo. Y luego también creo que hay un camino muy interesante de desmontar también todas esas cosas que lees, ¿no? Para no caer en no tener tu propio criterio, o que eso no se convierta en una materia que está fuera de ti, sino de tú también recuperar los cuerpos que lees, ¿no? La historia de la gente que tienes cerca sin la intermediación de los libros. Pero sí que empiezo precisamente eso porque me parecía interesante que la gente hiciera una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre qué significa un libro, o qué es lo que históricamente ha significado un libro, porque ahora tenemos muchas formas de generar narrativa, están los medios de comunicación, están las redes sociales, pero cuando yo era más niña o más joven, yo era de los de primero principio de Internet. A mí me enseñaron el MS2 y estas cosas, que era eso que funcionaba por comando, no sé si os acordáis, siendo adolescente. O sea que yo realmente he accedido simplemente a través de los medios de comunicación y a través de los libros. Entonces creo que también hay una crítica al libro como un producto al que han accedido únicamente un determinado número de personas por muchas cosas. Primero porque no todo el mundo se puede sentar a escribir ese relato, ¿no? Para escribir ese relato hacía falta tener una posición determinada, hacía falta tener tiempo. Entonces al final, para mí, los libros siempre lo he visto como algo muy aristocrático en realidad. Entonces yo también, la invitación también a desconfiar de los libros, en el sentido de no todos los libros, ¿no? A mí hay libros que me encantan y otros que están insistiendo en generar esa narrativa, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido siempre eso, el poco acceso que yo he tenido, por una parte, a la literatura y a las novelas, porque en mi casa los primeros libros que entraron fueron los de mi abuela, que era una lectora increíble, esta mujer de campo que le encantaba leer, ya leía como las novelas estas, que la gente que curiosamente han clasificado como novelas malas, que no es casual, ¿no? Las novelas malas son las que lee la gente de clase baja, ¿no? Habría que ver. Y luego yo fui la primera que, por las razones que fuera, era una niña que siempre estaba con mi diario, a mí me encantaba escribir y me gustaba leer, pero no tenía libros. O sea, a mí la primera biblioteca o colección que tuve fue mi madre, que vio que me encantaba y me compró unos libretitos de estos que eran de verano, y eran los que yo leía, sobre todo en un pueblo que, a pesar de que Chiclana es muy grande, tiene muy poca cultura pública. Entonces es como que
no hay esa cultura de ir a la biblioteca además es una cosa hiper pequeña. Entonces, yo los relatos que yo recibí ha sido eso, el más inmediato, lo que tú veías en un informativo, las series de televisión, ¿no? Dónde estaban nuestros acentos, en qué lugares estaban esos acentos, y luego también darle la vuelta también a eso, porque a mí, yo creo que negar, que por ejemplo eso pasa mucho cuando hay gente que reivindica la cultura andaluza desde un posicionamiento que a mí no me interesa, porque a mí no me interesa la cultura, decir yo también, ¿no? Yo también, en Andalucía también se han escrito libros, en Andalucía también, ¿no? A mí me interesa la cultura, que es la que históricamente nadie ha puesto en valor. Entonces, a mí, yo no voy a decir que médico de familia, por ejemplo, no tuviera que tener una trabajadora del hogar andaluza. Hay muchas trabajadoras del hogar andaluza. A mí lo que me interesa es que esas trabajadoras del hogar andaluza tienen una historia que contar y son tan válidas para generar cultura y para generar saber y para generar tal que cualquiera. Entonces, esa es la parte que a mí me interesa. La otra también está bien, pero yo creo que la otra la gente la entiende. La gente entiende a, no sé, María Zambrano y entiende. Lo más difícil de entender es que históricamente se ha generado relato también desde otros discursos. Bueno, yo no sé, Nico y Silvia podrán decir, por ejemplo, todos los discursos que nos ha generado el pueblo gitano andaluz y no andaluz a través del flamenco. Y eso es un libro abierto desde una expresividad distinta, ¿no? Entonces, en mi caso, siempre ha sido eso, a través lo que yo lo que leía, ¿no? Porque realmente del pueblo andaluz así, yo no tenía ningún libro que pudiera decir, mira, lo he leído esto y me he sentido identificada. Era realmente una ausencia, luego sí porque he investigado y tal, pero no era algo que llegara a mis manos, era una ausencia del relato. Y luego todo lo que se ha generado siempre ha sido, desde mi punto de vista, un poco de gente que ha hablado de Andalucía intentando encajar en el estereotipo, ¿no? O intentando decir, yo también he hecho esto, que es la parte que a mí no me interesaba. Entonces, hay una parte que me parece muy interesante, que es que creo que, bueno, no sé si, creo que sí, que las que estamos aquí, hemos visto en Internet, para mí Internet ha sido una posibilidad de generar relatos. Y eso es fundamental, o sea, la cantidad de gente que ha podido generar memoria a través de algo como es la red social. Y esto me parece muy interesante porque hay mucha gente que demoniza Internet. Y sí que es verdad que Internet tiene una serie de cosas, como todo tiene su parte buena, todo tiene su parte buena y su parte mala, pero muchas de nosotras no hubiéramos podido generar relatos si no hubiéramos tenido acceso a las redes sociales. Yo empecé con un blog, con un manifiesto que se llamaba Como vaya yo lo encuentre, un blog, y empezó eso a rodar. Entonces, también cuando demonizamos determinadas herramientas, también tengamos en cuenta a quién le afecta eso, ¿no? Porque al final, los libros y otro tipo de literatura, también es verdad que hay muchas personas que todavía hoy, vergüenza, no tienen acceso a Internet, y hay que destacarlo, esa brecha que hay. Pero esta nostalgia por volver a los libros, tal, bueno, me querría ver yo a toda esa gente que tenía dinero para comprar libros, porque me pasa igual, yo para comprarme un libro, en su día, hoy me puedo permitir hacerlo, pero en su día para mí comprar un libro, mi familia no se lo podía permitir. Ahí, en ese argumento que has dado, que me ha gustado mucho de esa especie de validación por comparación, ¿no? Como un andaluz también es capaz de no sé qué, me he acordado mucho de algo que tú me contaste, Silvia, que es que en aquellas primeras reuniones tú me dijiste, hay mucha gente que me dice que el pueblo gitano, como una intención, es que el pueblo gitano puede integrarse en la sociedad. Y tú me decías que yo no quiero integrarme, que yo quiero ser yo, no quiero integrarme en ningún lado, ¿no? Es parte del fenómeno, ¿no? El tratar de asemejar como para validar, ¿no? Es como, ¿te pareces a lo que entendemos como canónico? Ah, entonces sí, te integramos, está bien, ¿no? Pero que no va de eso esta película. No, no va de eso, y además es que, repito, a veces ni siquiera lo hacen con mala intención. Es algo aprendido, es algo como que lo ven tan positivo, decirte, pero si estáis muy integrados, o yo te veo muy integrada, ¿no? Aquí en el pueblo, además, es como, yo te veo muy integrada, tal, no pareces gitana. Tía, eso no es un piropo, ¿sabes? O sea, que a mí me digas que no parezco gitana porque o estereotipo, no entra, eso no es un piropo, ¿no? Y cuesta mucho no enfadarse. Vivo a temporadas enfadada.
¿sabes? Mar y María Ángeles lo saben. Vivo a temperadas enfadadas, pero yo no quiero enfadarme, ¿no? Esta mañana hablaba con una amiga que me decía como, jo, es que ¿qué pasa en el movimiento feminista? No sé qué, ¿no? Y entonces yo siempre quiero hacer como de conciliadora, ¿no? Porque ella me decía, es que no, o sea, que es un pensamiento que tiene mucha gente, ¿no? Que lo puede llevar al tema feminista como al tema antirracista, ¿no? Ella me decía, es que claro, no podemos abordar todas las luchas. Pero la chavala es buena persona y es mi amiga, ¿sabes? Y claro, ¿cómo le haces entender a alguien que realmente hay una opresión estructural detrás de todo eso, que responde a unas lógicas capitalistas, racistas, centralistas o centristas o como se diga, patriarcales, y que realmente no podemos estar separadas ni separados, que el patriarcado, el capitalismo, el racismo es todo un sistema único que no podemos abordar, ¿no? Bueno, qué grande me he puesto, ¿no? ¡Vamos, compañera! Claro. Es que está cerca ya el día 8, ¿sabes? Está todo ahí. Esto es carrerilla, estamos calentando. Claro, pero al final te tienes que sentar y decir, mira, yo no me quiero integrar, pero es que además de no integrarme, es que quiero que ustedes, que vosotras, que vosotros aprendáis el cómo salirte de eso que es tu vida y en el que te han puesto, tu vida es así porque te la han puesto y en la que no eres feliz. Y hay una salida a eso. Posiblemente no sea la única, pero creemos que aportamos y que con Resistencias Gitanas se aporta una visión amplia y una alternativa amplia a lo que puede ser tu vida y a lo que puedes acercarte para ser feliz. Que bueno, así es como es nuestra editorial de la nueva revista, ¿no? Pero, perdón, Publi dentro de la Publi. Está bien, vamos para adelante, es valiosa. Vale. O sea, de verdad, de eso se trata la vida, ¿no? De ser felices y de intentar estar lo mejor posible en la vida. Y de verdad que creemos totalmente que es una alternativa de vida y que todas las historias que contamos en el libro es para dejarte como, ¡oh, qué fuerte! Que hubo un gitano, que... ¿no? ¿Sabes? Hay un montón de historias que no se han contado porque la historia de los gitanos, la historia de las mujeres, la historia de un montón de identidades la han escrito payos, hombres, cis, heteros, de Europa y Estados Unidos, sí, también. Claro, no, ahí... Sí, Nico, adelante. No, quería dar datos de quiénes ocupan esos espacios físicos, espacios simbólicos, espacios reales, espacios en la economía. La población gitana en España oficialmente está en torno al 2% de la población, ¿vale? Somos una cultura que no está incluida en la Constitución. España se ha constituido en 17 autonomías, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero no ha organizado un espacio, un territorio, un reparto del poder que contemple al pueblo gitano. Eso ya es una parte. O sea, cada autonomía tiene una 18ª parte más de poder que no le correspondería, que nos correspondería gestionarla a nosotros. El 2% de todas las cosas debería de ser gitano, de todo, de los jueces, de los policías, de los presentadores de televisión, de los diputados, las diputadas, de los alcaldes. No hay ni un solo alcalde o alcaldesa gitano en toda España. En todos los 40 años de democracia han habido
2 alcaldes, hombres, gitanos, uno de un pueblo de Toledo un poquito más grande y otro de un pueblecito chiquitito de Huesca. En los 17 parlamentos, 19 incluidos los de Liga, parlamentos autonómicos, han habido, ahora mismo hay 2, una en Aragón y otro en Castilla y León. Pero habían habido solo otros 2, uno en Extremadura y otro aquí en Valencia. En el Parlamento Nacional ahora mismo hay 3 personas gitanas, pero simplemente el 2% de los 300 y pico nos corresponden 7. O sea, y así, si tú calculas los presupuestos de cualquier cosa, o sea, no hay ningún museo de la cultura gitana, no hay en todo el sistema universitario español, que lo componen 80 universidades, solo hay una asignatura de 6 créditos que está dedicada a la historia de la cultura del pueblo gitano. Y la persona que lo imparte tiene la categoría más pequeña que hay en la escala de la docencia, es profesora lectora. Y es gitana. O sea, esos son los espacios que han ocupado otras gentes. O sea, en todas las universidades hay grados en sociología, grados en antropología, grados en historia, y no hay profesores gitanos en ninguna de esas. En las escuelas llevamos no sé cuántos años diciendo que hay un enorme fracaso escolar, ¿no? El propio ministerio dice que en torno al 67% del alumnado gitano fracasa en la ESO. Y en lugar de tomar medidas como promover, por ejemplo, el empoderamiento de personas gitanas que acaben siendo profesores o profesoras, esto no hay. Lo que hay son programas de seguimiento escolar, es decir, de integración, de perseguir a niños y a niñas, claro, para que vayan al cole, y de machacar a las familias. O sea, toda esa gente. En todas las autonomías hay unidades administrativas dedicadas a la cuestión gitana, todas ocupadas y dirigidas por personas payas. Todas. No hay en la estructura del Estado, ni siquiera ha habido nunca una persona gitana que haya sido directora general de nada. O sea, este es el tema. En Andalucía, en los temas del flamenco, ni en el Instituto Andaluz del Flamenco, ni en la Agencia Andaluza de Flamenco, ni en la Bienal de Sevilla, ni en ningún lado hay ninguna persona gitana. Todos son payos y payas. Tienen en alguna, por lo menos en 2 universidades, máster y no sé qué relacionados con el flamenco. Todo el profesorado, todos los que dirigen, todos payos y payas. Y toda esa gente está ocupando esos espacios. Y esos espacios significan dinero. Dinero que no recibimos las familias nuestras. La práctica totalidad de los gitanos y gitanas que conozco con titulación universitaria, estamos en el paro o, en el mejor de los casos, trabajando para una ONG, o si has tenido la suerte y has hecho unas oposiciones, bien. El resto, paraos. Pero, claro, entonces, me has engañado. El contrato social que me has vendido, me lo has vendido falso, porque me has dicho, estudia y serás feliz y te daré trabajo. No, mentira, yo me he esforzado, yo he cumplido mi parte, quien no ha cumplido es el Estado. El Estado sigue fallando en contra de los gitanos, la clase política de este país, todos los partidos, porque no tienen un posicionamiento claro y contundente contra el antigitanismo y no tienen ninguno en sus programas unas políticas de promoción del pueblo gitano. Y todo esto, además, se le añaden cosas tan surrealistas como que la principal ONG
que hay, la que se lleva prácticamente todo el dinero público que hay para cuestiones gitanas, es una organización dirigida por payos y payas. Católicos, heteros, obispos, curas. Sí, claro, todo este tipo de... Estos son las personas que deberían de darse cuenta. Y para el resto de los mortales, de la gente que no ocupa cargos ni posiciones y tal, pues deben de plantearse eso. ¿Dónde están aquí los gitanos? ¿Cómo puedo ser profesor, maestro en una escuela con el 90% de alumnado gitano y no hay ningún compañero, ninguna compañera gitana? ¿Esto por qué ocurre? ¿Qué hago yo por qué no reclamo que me manden profesorado gitano? ¿Qué ha pasado a lo largo de... O sea, cualquier persona ha estado 20 años, 25 años en una institución académica, escolar, la escuela, el instituto, la universidad. ¿Qué has visto de gitanos? ¿Qué te han enseñado de gitanos? Nada, nunca. Cuestiónate ese tipo de cosas. Cuestiónate en cualquier espacio en el que estés, ¿dónde están los gitanos y las gitanas? O sea, ¿cómo es posible que yo esté trabajando en servicios sociales y aquí no haya gitanos ni gitanas por ningún lado, nada más que al otro lado del mostrador? O sea, ¿por qué si soy arquitecto o urbanista o lo que sea, por qué no me cuestiono que en todas las ciudades españolas, en todas, y en los pueblos, haya guetos gitanos? Barrios que todo el mundo sabe que existen. Además, he de deciros que nosotros cuando vamos a una ciudad o a un pueblo y no vemos gitanos o gitanas por la calle, nos asustamos. Decimos, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí qué han hecho con los gitanos? Lo digo en serio, no decimos como, bueno, aquí pasa algo, ¿eh? Sí, y que lo que estabas contando tú ahora, estos datos, que hay un capítulo en vuestro libro dedicado a esto, creo que una de las consecuencias primeras y más terribles, uno de los datos que a mí más me escalofría de vuestro libro, es uno que cuenta que alrededor del 50% de las personas en este país no quiere tener vecinos gitanos. Y imagino que la representación también va de esto y iba un poco a eso. María Ángeles, quienes tenemos altavoz o quienes de algún modo ocupamos alguna posición que mínimamente nos permita hablar a otras personas, producir contenidos que otras personas leen, ven, escuchan, me da igual el soporte. ¿Cómo podemos operar? ¿Qué podemos hacer para...? Porque imagino que estos son dos patas. Representación, en tanto que la gente sea consciente de lo que ocurre, ni más ni menos. Y luego, ¿qué camino podemos emprender para que las cosas cambien? Bueno, yo creo que esto es un aprendizaje, ¿no? Ahora cuando escuchaba a las compañeras, a veces en Pícaros, por ejemplo, nos toca dar muchos talleres de periodismo feminista y demás, entonces hacemos la típica crítica de coge un medio de comunicación, un periódico, una revista o un informativo de televisión de estos masivos, ¿no? De cadena generalista y vamos a ver qué cuerpos aparecen ahí, ¿no? Pues qué tipo de hombre, qué edades, qué color de piel, qué origen, qué acento... pero el análisis no tiene que ser quién está ahí y quién ocupa el espacio, sino quién no está, ¿no? Porque cuando hay una selección de la información, una jerarquización que siempre hay en cualquier medio de comunicación, lo que se coloca en la portada y en la portada, no solamente importa lo que nos cuentan, sino lo que no nos cuentan, que es mucho más difícil de ver, implica quizás un ejercicio más complicado, pero ahí está la clave, lo que no nos han contado. Y bueno, Pícaro nace un poco por eso, ¿no? Por cosas que no nos dejaban contar en otros medios de comunicación en los que colaborábamos. Y bueno, montamos el medio y tal. Pero nos dimos cuenta, bueno, pues llevamos 10 años, ¿no? Pues a los años que al final las que estábamos un poco en el día a día éramos blancas, con estudios medios, o sea, con estudios universitarios, de clase más o menos media, y al final hay otro tipo, muchas mujeres que no estaban aquí, es decir, estábamos nosotras, pero ¿quién no está, no? Y eso ha sido también un proceso de aprendizaje, de hacer una mirada más interseccional y de que Pícara sea un medio más interseccional, pues intentar, y voy a decir la palabra esfuerzo, porque no pasa nada, de intentar que otras voces sepan que está Pícara y que pueden usarlo, ¿no? Pues en este caso está Mar lleva desde el principio en Pícara, pero el caso de Silvia, de mujeres migrantes, mujeres negras, mujeres de pueblos originarios que escriben en primera persona,
para que intentar que Pícara, pues reconocemos nuestros errores, también nuestros privilegios y cómo hacer el ejercicio de que sea más diverso, más inclusivo y menos excluyente, ¿no? Porque al final, pues si las que estamos aquí somos las mismas siempre, blancas, que hemos estudiado una carrera y que tenemos un sueldo medio o un sueldo bajo, pero tenemos un sueldo, al final hay otras muchas vidas que se quedan fuera. Y ese ejercicio hay que hacerlo, ¿no? Preguntarnos en todos los sitios, en todos los ámbitos en los que estamos, ¿quién no está aquí? ¿Quién falta? Bueno, pues no se va a solucionar de un día para otro y no vamos a, o sea, no vamos a ser hipócritas, ¿no? Pero, hacer el esfuerzo, hacer la dinámica, preguntarnos y si no damos respuesta, o sea, decimos, vale, pues es que somos estas, pues ser honestas, decir, es que somos estas las que estamos escribiendo, las que estamos hablando y las que estamos contando. No vamos a vender una moto, somos aquí, desde aquí, hablamos desde aquí y somos estas. Hay otras muchas mujeres, otros muchos cuerpos, otras muchas vidas que no están. Pero no intentar ocupar y como que aquí está todo, no, porque hay otras cosas, muchas cosas que seguro que ahora mismo no se pueden leer en Pícara y tendrían que estar, ¿no? Yo creo. Bueno, pues es un ejercicio todo el rato de cuestionarse a una misma. Lo que leemos en los medios de comunicación masivos o en los libros, ¿no? Que salía el debate antes que de los libros, lo que leemos, sino no qué es lo que no leemos, qué no está en esos libros, en estos medios de comunicación o en estas narrativas que nos llegan. Hablando de lo que falta y de lo que está presente, no me resisto, Mar, a preguntarte por algo que ha salido un par de veces ya en el chat. El último ha sido José, que lo ha comentado, que es que hace poquitas fechas hemos tenido el ejemplo de cómo una marca comercial ha recuperado a Lola Flores y ha hecho toda una campaña publicitaria basada en el acento. Una campaña, de decir, muy aplaudida en un primer momento, pero que, y si no me equivoco, de hecho, Pícara, yo creo que escribió al respecto también en su momento. ¿Te puedo pero contar? Sí, cuéntalo. Le pedí a Mar que escribiera algo y no quiso. Así que... Bueno, Mar, pues cuéntame, porque me imagino que tienes una opinión asentada al respecto y no sé si puede ser un buen ejemplo de algo que tú comentabas antes, que es que al final el sistema acaba siendo un entramado de tantas cosas que es capaz de absorberlo todo y cuadrarlo en los márgenes, ¿no? Pero cuéntanos. No es por nada, o sea, yo no tengo nada, tengo la nevera llena de Cruzcampo, tengo que decirlo, porque mi padre es la cerveza que bebe, yo vivo con mi padre. No es por una cuestión de... Es que no, la cosa es que yo no tengo una opinión formada con respecto a eso, ni tengo una opinión cerrada. Simplemente considero que... O sea, no quise difundirlo y también María Ángeles me dijo, escribe algo sobre esto. Y yo pensé por lo mismo que he dicho con respecto a lo que nos marca la agenda, ¿no? Yo no voy a hablar de lo que llevo hablando desde no sé cuánto tiempo porque Cruzcampo haya decidido hacer un anuncio. Además, Cruzcampo lo lleva haciendo, hay muchas marcas que siempre han usado la cuestión del sur. O sea, esto no es una cosa nueva, solo que esta vez pues, le han metido pues todo lo que hacen los anuncios, ¿no? Esto se llama marketing de contenido, que es meter, pues se ha hecho esto con la figura de Lola Flores, pues entonces eso ya es una noticia, ¿no? Entonces vamos a poner eso en los medios. Históricamente, hombre, yo que sé un poco de publicidad porque también soy comunicadora, eso se llama marketing de contenido. Entonces yo simplemente no entro en esos juegos porque yo tengo una agenda propia, porque creo que quiero tener control sobre mis relatos y porque se lo debo a la gente que también me sigue. A mí me parece una forma de ser honesta. O sea, decir, yo voy a hablar de las cosas que realmente siento y no... Estaba todo el mundo hablando de eso y yo decía, bueno, a ver, es innegable que como obra creativa ese anuncio, nada más aparece María José Yergo, que yo le tengo especial cariño porque creo que es una artista increíble, gitana, andaluza, ¿no? Que tiene una reivindicación de la cuestión gitana andaluza brutal, del flamenco, del campo, de la tierra. Entonces creo que el anuncio está hecho a conciencia porque es muy bueno, como todo lo que hace la gente de la publicidad, que te tira de la emotividad, pero simplemente para mí esto era una cuestión personal, como una persona que genera contenido, de cuidar a la gente a la que yo le hablo, porque creo que si tú tienes un proyecto que te siguen tantas personas, a mí me sale cuidar a la gente. O sea, eso no quita que en un momento determinado alguien me pueda decir, mira, Mar, esto es de valor, ¿no? O te vamos a amadrinar, si a mí me compensa y a la gente le compensa ese contenido, pero tiene que ser que realmente crean eso. O sea, no voy a entrar en el juego de lo publicitario. De hecho, Cruzcampo me contactó
para mandarme cervezas. Y ni siquiera contesté porque no, quiero decir, Silvia y yo el otro día estuvimos hablando por teléfono, sé que esto a lo mejor nos viene un poco a cuento, pero es un poco la trampa un poco de las personas que somos mínimamente visibles para X cosas. O sea, somos un poco como también juguetes rotos. A mí ni me da, ni me quita publicitar, porque a mí no me está enriqueciendo Cruzcampo, ni me va a dar nada Cruzcampo. Entonces esto es pan para hoy, hambre para mañana, y yo no entro en esas cosas. Para mí esto es una labor de fondo, es una cuestión de generar relatos todos los días, y tengo que cuidarme a mí y cuidar a mi gente, que es la gente que confía en mí desde esa honestidad. Lo que estoy diciendo, eso no quiere decir que cada vez que algo me gusta, pero yo pongo muchas cosas en el proyecto. Si a mí hay algo de corazón que me gusta, que yo considero que tengo que promocionar y me sale, lo promociono. Pero a veces somos un poco visibles para recibir una cantidad de gente que está, ponme esto, no sé qué, parece que es una máquina de promoción. Yo no me gano la vida con esto, estoy hasta aquí. Y entonces un poco eso. Cuando se lo dije, de hecho a María Ángeles ni siquiera le dije no, le dije no, gracias, ¿sabes? No, porque no me apetecía ni hablar, pero no, el marketing siempre va a hacer esto, intentar pero yo tampoco tengo yo creo que eso no tiene remedio. A mí me parece también un desgaste de energía al decir un anuncio causado, es que lo van a seguir haciendo. Entonces, por mi parte, yo intento hacer lo que yo puedo hacer por mi parte, que es seguir generando esas narrativas hasta que tenga sentido. Cuando deje de tener sentido, pues dejaré de hacerlo. Gente de Cruzcampo, contratar a la Mar Gallego, pero pagadla. 2.000 euros al mes, ahí, guionista. Y el frigorífico ahí se llena a gusto así. Claro, aunque sea eso, y después yo me lo pienso, mira, para tu padre, te vamos a mandar 50 cajas, aquí se beben 50 cajas. No, pero es eso, simplemente. Pero fíjate, me gusta que hayamos llegado a este punto también por la gente del chat, porque incluso a través del acento, a través del habla, yo creo que Silvia y Nico en vuestro, no me quiero equivocar con el término, pero creo que habláis de un término que es oratura en vuestro libro. Los acentos, el habla, las palabras, si no me equivoco, yo no podría decir chaval si no fuera por el pueblo gitano, ¿no? Que creo que es una de las palabras que mencionáis en el libro como herencia directa y más palpable. También en la forma de hablar, que a veces es algo que en los medios de comunicación se trata de meter como por un cauce muy estrecho para eliminar algo que es diverso y que es riquísimo, también esa es una manera de reivindicar identidad, ¿no? Hablar de la manera que uno habla y con la riqueza idiomática que produce también vuestro propio idioma, ¿no? Que es una cosa fascinante, porque le dedicáis algo de tiempo en vuestro libro y me apetecía también que lo contarais. ¿Cómo influye algo tan sencillo como hablar a la hora de reivindicar las propias raíces? Creo que Nico es el que te tiene que contestar, que es el que sabe más de esto, pero hay un artículo de Pícara que me encantó escribir y que lo escribí con el alma porque además me dijo Yune Fernández que me dijo, escribes sobre el romano, y yo le dije, pero es que yo qué voy a escribir si yo no sé nada en realidad, o sea, me sé canciones en romano de tanto que Nico se las ha cantado a Carmen Manuela, pero poco más, ¿no? Y entonces escribí sobre lo que echo de menos una lengua que ni siquiera he conocido, ¿no? Para mí es una libertad tremenda que pueda escribir de la manera que escribo en Pícara, que no es muy usual, ¿no? El que escribas... No es normativo. No es normativo. Entonces, para mí es una libertad tremenda, y es una libertad tremenda poder decirle a Nico en plena calle sin que se entere nadie, Naja, ¿sabes? Naja te llamamos, ¿no? O sea, para mí es una suerte tremenda tener eso que poco queda, ¿no? Del epistemicidio. Pero Nico chanela Baribú. Sí, en Resistencias Gitanas hablamos alguna cosica, explicamos lo que es la oratura, porque tiene una gran riqueza que es muy desconocida. En otros países se han publicado colecciones de paremiología, por ejemplo, de
de refranes, o se han publicado cuentos tradicionales en romanó, pero aquí en España todo esto está prácticamente a cero. El tema es que la lengua en la que soñamos, la lengua en la que vivimos, es personal, es de cada persona, y a la vez te conecta con lugares de mucha fuerza, de mucho cariño, te conecta con tu familia, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tu gente, con tu barrio, con tu pueblo. Y entonces, claro, al imponer bueno, lo sabéis, lo que pretendían los estados modernos es la unificación, imponer unas mismas leyes, una misma moneda, un mismo ejército, una misma lengua, y entonces utilizan los poderes que tiene el Estado, que es la escuela, que son los medios de comunicación, para imponernos un estándar idiomático que no se corresponde con ningún habla particular, si acaso pues es una versión más centralizada, porque evidentemente quienes mandan en esas instituciones, en la Academia de la Lengua y demás, pues son payos castellanos básicamente, aunque hay alguna periferia más representada, pero básicamente, y lo que imponen son, pues eso, los relatos hegemónicos, la literatura hegemónica, eso es lo que les importa. Pero la gente no hablamos así, la gente hablamos cada uno como queremos. En nuestro caso, en el caso del pueblo gitano, tenemos un idioma que es el romanó, que desde el siglo XVII, desde el principio del XVII, está totalmente prohibido y cuyo uso estaba castigado con 200 latigazos si eras hombre y 6 años de galeras. Si eras mujer, 100 latigazos y destierro. Entonces, no es que lo hayamos perdido, es que se nos prohibió y evidentemente es mejor salvar la vida que salvar la lengua. En otros países se ha conservado porque las historias gitanas son diferentes en cada país. O sea, no hay una única historia del pueblo gitano. Hay cosas en común, pero por ejemplo, los gitanos en los Balcanes, que formaron parte del Imperio Otomano, mantienen su lengua, mantienen el romanó, mantienen unas tradiciones musicales, unas tradiciones en relación con los oficios, un montón de cosas, porque en el Imperio Otomano no hubo leyes antigitanas. No se castigaba el hecho de ser gitano, se castigaba el hecho de ser infiel a la religión musulmana. Si eras de otra religión, pagabas más impuestos, con lo cual se produjo un proceso de conversión al Islam, porque para pagar menos es mejor creer en Allah que cualquier otro. Y entonces podemos recuperar este idioma en España, porque aún perviven restos. Cualquier día por la calle escuchas a cualquier chiquillo decir una frase entera en romanó, no en caló, que esa es otra cosa. El caló ha sido un invento de la afición. La afición eran los payos, sobre todo señoritos aficionados al flamenco y a los toros en Andalucía, y luego se extendió por toda España, que les gustaba tanto las cosas de los gitanos que querían ser ellos más gitanos que nadie. Payo arrepentido le llamamos nosotros. Romear es una palabra de origen gitano, que es gitanear. Romear significa gitanear, de rom, de gitano, de hombre. Y entonces
esto es perfectamente posible, pero bueno, pues no hay voluntad política, no se quiere hacer de ninguna de las maneras. En otros lugares de España sí que se han hecho esos procesos de recuperación. Estamos en la Comunidad Valenciana y aquí ahora hay muchísima gente que habla valenciano y lo hace con orgullo, pero eso no ocurría antes. Ha sido con el advenimiento de la democracia, con el establecimiento de las instituciones autonómicas y con la creación de un funcionariado autonómico que tiene que hablar valenciano. Entonces se genera un cuerpo de maestros y maestras de valenciano, de profesores de valenciano, que esto es dinero y es poder. Inversión. Y esto es lo que no se hace con la población gitana. Pero claro, imagínate, solo sabiendo que en España hay 500 colegios gueto, 500 colegios donde la práctica totalidad del alumnado es gitano. Una maestra, un maestro de romano en cada uno son 500. Solamente los guetos. No hablamos ya de los colegios en donde hubiera al menos 10 niños o niñas gitanos. 500 familias que todas las meses tendrían un jornal como Dios manda. Eso serviría para empoderar a la comunidad, para que se saliese del hoyo de la exclusión social y de la pobreza. Es que el 98% de la población gitana española está en el umbral de la pobreza. Eso es lo gordo. A mí que haya gilipollas que hablen chorradas sobre gitanos me da lo mismo. Lo que me importa es tener para comer, tener una casa, un techo donde dormir. Y esto, por desgracia, la inmensa mayoría de la población gitana estamos escacíos, que es una palabra muy andaluza. No, y además, Guillermo y Mar y sí. María Ángeles, una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida y que tengo la suerte de haber presenciado fue cuando fuimos a India y había gitanos y gitanas de Colombia, de Serbia, de Hungría, de Alemania, de Bosnia, de no sé de dónde más, pero había como 30 éramos o más. Todos se podían entender en romano. Es alucinante ver eso durante 15 días. No sabían, algunos no sabían inglés, otros no sabían alemán, otra vez no se podían entender, pero en romano se entendían perfectamente. Eso es alucinante, maravilloso. Es como se acabó, o sea, es otra alternativa para quitarse todas las fronteras del idioma, de todas esas cosas. Y además, sin saber romano, te juro, o sea, con las gitanas era tan fácil comprenderse de, nena, quiero ir al baño, nena, necesito una compresa, lo que sea, me da igual, ¿sabes? Nos entendíamos por las formas. Una gitana de Bosnia, que dices tú, ¿qué tiene que ver? Es tan bonito, quería contarlo. Para ir cerrando también ya, que se nos está haciendo tarde, ni me había dado cuenta, esto tenía como objetivo 45 minutos y aquí estamos, entre charla y charla, que es una maravilla que se pasa el tiempo así en realidad. María Ángeles, quiero empezar por ti también esta ronda final, por así decirlo, para despedirnos, y es que yo creo que una parte fundamental de lo que podemos hacer cada uno de nosotros en esa individualidad colectiva es dar visibilidad, apoyar a la gente que creemos que hace un trabajo que merece la pena ser leído, ser visto. Y como quiero que cada uno me contéis desde vuestra perspectiva qué podemos hacer cada uno de nosotros para seguir tejiendo, ¿no? Y para seguir apoyándonos unos a otros, desde Pícara, cualquiera que nos esté viendo, ¿qué podemos hacer para apoyar Pícara, para que podáis siguiendo hacer la labor que hacéis como medio de dar voz a personas como las que tenemos hoy aquí, pero que en realidad imagino que hay muchas más que necesitan tener voz? Bueno, no, simplemente, aquí voz todo el mundo tenemos. Nosotros somos un altavoz, como decía antes, una plataforma que ayuda a que algunas voces lleguen a otros lugares donde habitualmente no son escuchadas. Bueno, pues entonces me toca el turno de mini marketing. No, pues Pícara se financia sobre todo con las suscriptoras que pagan una cuota anual. Hay diferentes tipos de cuota y según pagues una cosa u otra, pues
hay una pequeña diferencia. Y también tenemos la decisión política de no cerrar los contenidos, ¿no? Los contenidos van a estar en abierto, es decir, que tu cuota va a ser, pues a lo mejor recibir unos monográficos, unos números de papel de contenidos inéditos que luego se subirán posteriormente a la web en un tiempo, pero lo que queremos es que nadie deje de leer Pícara por no tener dinero. Es decir, que lo que queremos es que las que puedan pagar 30 euros al año, 40 euros al año, los pongan para que todas puedan leer, ¿no? Entonces, no vamos a cerrar los contenidos, no implica que haya contenidos exclusivos, ni que seas la primera en leerlo, ni que seas la que más sabes por qué lees esto, sino que con tu ayuda, con tu aporte económico, tienes una pequeña recompensa y demás, pero ayudas al proyecto y ayudas a que todas puedan leer Pícara, ¿no? Porque no todo el mundo puede permitirse pagar una cuota o así. Entonces, bueno, pues son suscriptoras, o sea, que si alguien se anima a ser suscriptora de Pícara, pues nosotras encantadas. En la página web está toda la información. Pues ahí queda.